Vamos a grabar esta clase, ya se me ha olvidado. Tenemos un plano cartesiano y tenemos una circunferencia y tenemos un radio aquí. Por lo tanto, ese radio toca la circunferencia en un punto de coordenadas XY. Y entonces podemos formar un triángulo rectángulo aquí. Aquí tenemos un ángulo de inclinación y aquí tenemos un valor para X, que es la abscisa, y un valor para Y, que es la ordenada. Y me enseñaron desde el segundo semestre a mí que las funciones trigonométricas es la relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo. Que la función seno, que se abrevia seno, sen, de un ángulo alfa, es la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa, que es R. En este caso vamos a hacer una circunferencia unitaria que el radio sea igual a 1. Y así que me queda Y sobre 1, que es Y. También me dijeron que el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente, que es X, entre la hipotenusa, que en este caso vale un 1, me quedaría X. Y que la tangente de un ángulo es la relación que existe entre el cateto opuesto, entre el cateto adyacente. Y de hecho el maestro de trigonometría me decía que con que aprendiera esas tres era suficiente, porque las otras tres son recíprocas. Es decir, que la cotangente de un ángulo es la relación que existe entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Y es función recíproca de la tangente. Por eso si a mí me dice el maestro, a ver, con tu calculadora, dime la cotangente de 60 grados. Y vas a la calculadora y pues no hay tecla para la cotangente. Pero sí tienes tecla para el recíproco o el inverso multiplicativo. Cualquiera de esas dos. Entonces a mí si me dicen, calcula la cotangente de 60 grados, lo que yo hago es, calculo la tangente de 60 y luego esta función que es su inverso multiplicativo. Lo mismo pasa con la función secante. La secante de alfa es igual a la relación que existe entre la hipotenusa, que en este caso es un 1, entre el cateto adyacente, que es X. Y se fijan, es la función recíproca del coseno. La secante de 45 grados, pues calculas el coseno de 45, luego su recíproco, y ahí tendrías el resultado. Esa es una de las razones por las cuales la calculadora no tiene ni la función cotangente, ni la secante, ni la cosecante. O si algún día les preguntan, sepan responder. Así pasa con la cosecante. La cosecante de alfa es igual a la relación que existe entre la hipotenusa y el cateto opuesto, que es Y. Entonces tendríamos las funciones trigonométricas recíproca, seno con cosecante, coseno con secante y tangente con cotangente. Utilizo el término recíproco porque inverso se refiere a arco seno, arco coseno, arco tangente. Es más correcto decir recíproco, pues, funciones trigonométricas recíprocas. Y en segundo semestre nos hacen que nos aprendamos esto para poder resolver algunos problemas. Pero cuando este ángulo cambia, estos lados cambian también. Y esos resultados que van saliendo cuando el ángulo va cambiando, cuando empieza en 0 grados y empieza a subir a 90, 180, 270, van formando figuras o van formando a toda la función seno o toda la función coseno. ¿Vamos bien? Si nosotros, déjenme compartir un poquito el GeoGebra. Por ejemplo, aquí tenemos a la función seno. Aquí tengo yo la función seno de 3x porque cambié el valor del ángulo. Pero si tenemos, por ejemplo, seno de x es este. Y se fijan cómo de la función seno de 0 a 90 grados, aquí el eje x está en radianes. Aún no he sabido cómo ponerlo en grados. Pero pi sobre 2 son de 90 grados. Aquí se puede ver cómo cuando el ángulo cambia de 0 a 90 grados, la función seno va creciendo hasta llegar a 1.
Cuando pasa de 90 grados se empieza a decrecer hasta llegar a 180 grados. Por eso es que la función seno es positiva en el primero y en el segundo cuadrante, pero es negativa en el tercero y en el cuarto cuadrante. Pero también cambia si yo en vez de poner seno de x, tuviera seno de 2x, o de 3x, o de 4x. Fíjense cómo cuando cambio el coeficiente de la función, cambia la altura en la gráfica. Pero si cambio el tamaño del ángulo, 2x, 3x, 4x, ¿cómo va cambiando? Pero independientemente de la función que tengas, cuando derivas a una función, te decía yo, estás encontrando una fórmula general para calcular la ecuación de una recta tangente en este punto y con esta curva, que es esa que tenemos aquí. Cuando derivábamos, ahora vamos a integrar. Cuando se derivaba, lo que hacías era encontrar una fórmula que me permitiera a mí calcular la pendiente de esta recta que se está moviendo. Algo similar pasa con coseno, con tangente, con respecto a la derivada y a la integral. Cuando yo quiero encontrar la integral, encuentro una fórmula general que me permite calcular el área, por ejemplo, entre este punto y este punto, y me daría el área que está aquí. Ahora bien, vamos a parar aquí. Dentro de la trigonometría hay un tema muy especial que se ocupa en cálculo, que se llama identidades trigonométricas. Ya platicamos un poco en cuarto semestre y ahora en quinto también. Identidades son expresiones que se cumplen para cualquier valor. Identidades trigonométricas tenemos, de las básicas, de las más básicas, tenemos de tres tipos. Una, que son las identidades trigonométricas recíprocas. Es decir, ¿qué pasa si yo multiplico el seno por su recíproco? ¿Qué pasa si yo multiplico el seno de un ángulo por la cosecante del mismo ángulo? ¿Cuál creen que sea el resultado? Como si yo multiplicara y por 1 sobre y. Pues me queda un 1. Siempre que yo multiplico dos funciones trigonométricas que son recíprocas, el resultado es un 1. Es decir, el seno de 45 grados por la cosecante de 45 grados siempre va a ser 1. El seno de 60 por la cosecante de 60 siempre va a ser 1, siempre y cuando este sea el mismo ángulo. De aquí yo puedo despejar y decir que la cosecante es 1 sobre seno y que el seno es 1 sobre cosecante. Así que si de repente yo tengo que integrar 1 sobre seno, caray, ¿cómo le hago? Mejor la transformo a la cosecante, busco que haya una fórmula para la cosecante y la puedo integrar. Si yo me encuentro 1 sobre cosecante, también puedo hacer lo mismo. Busco en las identidades y entonces lo integro como seno del ángulo. Para eso sirven de las identidades. Pero así como seno por cosecante me queda un 1, también cuando yo multiplico el coseno por su recíproco, que es la secante, me queda un 1. Y cuando multiplico la tangente por su recíproco, que es la cotangente, me queda un 1. A eso se le llama identidades trigonométricas recíprocas. Imagínense que me dijeran a mí, calcula la integral del seno de 2x por la cosecante de 2x diferencial de x. Voy a mi formulario y no tengo fórmulas. Quiero hacer igual a n y no puedo. Pero tiene trampa, porque en realidad seno de un ángulo por la cosecante del mismo ángulo, esto es igual a la integral de la diferencial de x nada más. Y esto es igual a x más t. Ya terminé. ¿Pero por qué? Pues porque sé yo de identidades. Pues aquí tuviera coseno de x por secante de x, ¿no? O tangente de 5x por la cotangente de 5x, se resuelve muy rápido. Y de repente al olvidarse esto, te pierdes aquí. Y pues, ¿cómo lo resuelvo? Y sí se puede resolver por medio de identidades trigonométricas.
También existen identidades trigonométricas que se llaman por cociente, y son dos muy famosas. Una es la tangente de un ángulo. La tangente de un ángulo, cateto opuesto entre hipotenusa, el cateto opuesto entre cateto adyacente, pero el cateto opuesto es el seno, y el cateto adyacente es el coseno. Por lo tanto, la tangente de un ángulo siempre es igual a seno sobre coseno, siempre. Así que si a mí me dicen, a ver, ¿cuál es la integral del seno de 3x entre el coseno de 3x diferencial de? Híjole, pues ¿cómo le hago si no tengo una fórmula para un cociente? Bueno, pero también sé que seno sobre coseno es lo mismo que la tangente de 3x diferencial. Y para esto sí tengo fórmula. Pero como también sé que la cotangente es un recíproco, es que la cotangente es igual a coseno de alfa entre seno. Y ahí tenemos dos identidades trigonométricas por coseno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estas identidades pueden tenerlas en su formulario, ¿eh? Ya habíamos platicado de ellas de manera muy general en cuarto semestre, un poquito cuando derivamos funciones trigonométricas, que de hecho les dije el miércoles pasado que si podían estudiar cómo se derivan, estaría mucho mejor porque se va a ocupar desde hoy. Unas identidades también que se utilizan mucho son las identidades pitagóricas. Son tres también. Una que dice, si este es un triángulo rectángulo, se tiene que cumplir el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es decir, dice que y cuadrada más x cuadrada es igual a 1 al cuadrado. Pero ¿quién es y? Seno. Seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1, porque 1 al cuadrado sigue siendo 1. Esta se utiliza bastante en cálculo. Seguido vamos a llegar a algún problema en cálculo integral que aparezca seno cuadrado más coseno cuadrado. Y en cuanto lo veo, lo transforma a un 1 y el ejercicio se hace como más simple. ¿Qué pasa si esta igualdad yo la divido entre x cuadrada toda? Pues me quedaría y cuadrada sobre x cuadrada. Y decir que tangente cuadrada de un ángulo más 1 es igual a 1 sobre x cuadrada, que sería secante cuadrada. Eso es muy común en cálculo, que de repente aparezca esto en una integral. ¿Y cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? Transformarlo a secante cuadrada, porque sí tengo fórmula para integrar una secante cuadrada. Y eso te saca de apuros bastante. Y para terminar, si divido todo entre y cuadrada, me quedaría entonces y cuadrada sobre y cuadrada es un 1, y x sobre y cuadrada me quedaría cotangente cuadrada es igual a 1 sobre y cuadrada, que sería cosecante cuadrada.
Y esas serían las identidades trigonométricas, las más básicas. Ténganlas a la mano, les va a ayudar mucho. Ya comenzamos el último periodo, vamos a dar el último esfuerzo. Ya no vamos a regresar a la escuela, yo creo, al menos este año. Fue un curso muy difícil de cálculo diferencial integral de ustedes conmigo. Ayer decía una persona que bien contentos los maestros que ni trabajábamos y nos seguían pagando, ¿no? Y pensaba yo, este muchacho no sabe ni lo que dice porque pues trabaja uno más en línea que presencial. Yo quisiera decir como que fuera presencial, pero es más trabajo en línea. No es lo mismo revisar un trabajo en la computadora o un examen en la computadora que estarlo revisando en papel, pues es más difícil, en muchos sentidos es más difícil, pero como que mucha gente tiene la idea como que, al menos para el profesor, como que es más sencillo. Yo no sé si para ustedes sea más sencillo, pero para uno como profesor no es nada simple. Muy bien, vamos a comenzar entonces a integrar funciones trigonométricas. Esto fue como un repaso de lo del segundo semestre y lo que nos va a ayudar a esta parte para poder resolver integrales. Inclusive yo puedo resolver integrales trigonométricas sin haberles enseñado una fórmula todavía. Yo pude haber puesto en el examen, por ejemplo, con lo que yo hacía hasta ahorita, o lo que yo sabía hasta el miércoles pasado, lo único que conocía era la integral, bueno, entre varias cosas, la integral de u a la n diferencial de u, que era igual a u a la n más 1 entre n más 1 más c, con la única condición de que n sea diferente de menos 1. ¿No bien? ¿Quién sería u aquí? N es 3. ¿Quién es u? Zen. El seno de 2x, ¿verdad? Por lo tanto, su diferencial tiene que aparecer aquí. Y su diferencial es la derivada por dx. ¿Cuál es la derivada del seno de 2x? La derivada del seno de u es igual, derivada dije, al coseno de u por la derivada de u, que es el ángulo. Y decir que du es igual a 2 veces el coseno de 2x diferencial de x. Esto tiene que estar acá. ¿Qué le falta? Le falta el 2. No importa, pues sacamos un medio. ¿De la integral de quién? De u cúbica diferencial. Si aquí no estuviera el coseno, hombre, sería bien elaborado. Tendría que hacer identidades. Y fíjense cómo es cierto. Si la integral fuera seno cúbico de 2x diferencial de x, la mayoría de las personas pensaría como que este es más simple que este, pero para nada. En este me voy a entretener y tengo que hacer uso de esto para poderlo resolver. Aquí no, porque su derivada está aquí. Y si hubiera puesto coseno cúbico, aquí tendría que haber un seno de 2x. Si hubiera puesto tangente cúbica, aquí tendría que haber una secante cuadrada, que es su derivada. Si hubiera puesto yo una cotangente cúbica, tendría que haber una cosecante cuadrada de este lado. No sé si me expliquen. Para usar la fórmula de u a la n, debe estar u, que en este caso es el seno, pero debe estar su diferencial, que es el coseno. Ahorita les digo cómo se resolvería esta. Es más elaborada. Pero para no perdernos, no me he metido a fórmulas todavía. Yo no les he dicho que la integral del seno de u diferencial de u es igual a esto, no. Porque aquí estamos viendo
que todavía con el tema anterior me da para resolver varios ejercicios de integrales de funciones trigonométricas directas. 1/2 por u cuarta sobre 4 más c. Esto va a ser igual a u, que es el seno de 2x elevado a la potencia 4 sobre 8. Y ahí estaría su integral, miren. Va otra vez. Espero que se hayan estudiado la derivada de funciones trigonométricas directas, porque aquí es fundamental. La integral, por ejemplo, del coseno cuarto de x, la derivada del coseno es menos el seno. Así que aquí mínimo debo tener seno de x diferencial de x. ¿Por qué? Porque cuando yo haga que u sea el coseno de x, du va a ser la derivada del coseno, que es menos seno de x, por la derivada de x, que es un 1. Esto tendría que estar acá. Me falta el menos 1, pues. No importa. Sacamos el menos 1. Menos la integral de u cuarta diferencial de u. Porque aquí le faltaba el menos 1. Multiplico menos 1 por menos 1 para que me quede un 1. Este menos 1 se lo dejo aquí y este menos 1 es el que está acá. Menos u quinta sobre 5 más c. Menos coseno quinto de x entre 5 más c. Y ese sería su resultado. Se va a poner más emocionante este semestre. Y aparte yo dije que íbamos a tener un buen curso de cálculo integral, a pesar de que casi la mitad del semestre se lo dedicamos a terminar el diferencial. Dije que íbamos a tener un buen curso de cálculo integral y vamos bien. Nos quedan como 4 semanas, así que creo que podemos hacer un buen curso. Bueno, ¿alguna pregunta aquí? No. Si yo pongo, y lo explico ahorita, si yo pongo, por ejemplo, tangente quinta de 3x, aquí debe de ir su derivada de la tangente, es decir, la secante cuadrada de 3x diferencial. Si no, no podría resolverla. ¿Por qué? Porque si u, que es la base, es la tangente de 3x, su derivada de la tangente es secante cuadrada de 3x por 3 diferencial de x. ¿Por qué por 3? Porque el ángulo es 3x y la derivada de 3x es 3. Quiere decir que du es igual a 3 veces secante cuadrada de 3x diferencial. Casi está completa, miren. Nada más le faltó el 3. 1/3 de la integral de u quinta diferencial de u. 1/3 por u sexta sobre 6 más c, que sería tangente sexta de 3x sobre 18 más c.
Para resolver yo la 4 parece más compleja, pero necesariamente aquí yo debo poner, para poderla resolver, la derivada del seno de 2x, que es el coseno. La derivada del seno es el coseno, así que necesariamente aquí tendría que ver el coseno de 2x. ¿Por qué? Porque si este lo voy a transformar a la 1/2, y luego lo voy a subir, para que se parezca a estas. No me le falta el 2, mira. Perdón, aquí falta esa la menos 1/2, porque de lo subí. Al subirlo le cambio el signo. Es prácticamente el tema anterior, pero manejando funciones trigonométricas directas. No hemos incluido ninguna fórmula nueva, ninguna. Este 1/2 con este 1/2 lo puedo cancelar, sin embargo, hacerlo por partes. Ahí estaría resuelto el ejercicio. ¿Alguna pregunta? No. No. Si se fijan en su página 19, en su página 19, pueden resolver el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16 y el 20, que son como este, sin haber utilizado las fórmulas que tienen en la parte superior de la página 19. En los ejercicios que yo les di, si lo quieren marcar, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 20, pueden, o sea, bueno, la forma de resolverlos es similar pues a esta, similar, sin utilizar las fórmulas que tenemos en la parte superior, que vamos a explicar más adelante. Y si se fijan en las fórmulas de la parte superior de la página 19, es el contrario. Por ejemplo, dice la número 2, la integral del coseno de u diferencial de u es igual al seno de u más c. Si lo lees al revés, la derivada del seno es el coseno. La derivada del coseno es menos el seno. Tengo una fórmula para integrar la secante cuadrada. ¿Por qué? Porque la derivada de la tangente es la secante cuadrada. Son inversas pues las fórmulas. Entonces, saber la derivada de funciones trigonométricas directas te ayuda bastante para este tema. Entonces, yo espero, vamos a la página 19,
Yo espero a la página 23 que nos dé tiempo estas 4 semanas para poder resolverlas. Si tengan alguna pregunta, algún comentario. No. Perfecto. No. Denme un poquito de tiempo para sus exámenes. Sí me he tardado en revisarlos porque es hasta diferente revisar exámenes en línea. Le digo que en este grupo no, pero hay grupos donde en serio tienen sus resultados. Evidentemente, al tener la cámara apagada, pues la gente puede hacer trampa y no hay problema en eso, pues cada quien hace como puede, ¿no? Hay gente que no le da pena hacer trampa, es más, hasta se burla de la gente que es honesta. Pero está bien, de su forma, al destino te alcanza tarde o temprano. Siempre que hagas trampa, tarde o temprano te va a alcanzar el destino. Eso es indudable, mañana o pasado, o el año que entra, o después te va a alcanzar. Pero sí me ha costado trabajo porque tienen resultados bien, pero procesos que no corresponden al resultado. Entonces, pero hoy los voy a hacer. Lo voy a regresar por ahí mismo, por el grupo. Voy a abrir su foto, la voy a editar y ahí mismo la voy regresando. Sí tiene sus riesgos porque se hace público, ¿no? Pero al final de cuentas no hay nada de qué esconder. O sea, que la gente ve las fotos, de que las vea. La gente que no hizo examen ya vio el examen y vio lo que contestaron sus compañeros. Y inclusive quien ya hizo su examen puede hasta saber cuánto va a sacar porque pudo haberlo resuelto en estos días. Entonces no hay problema en esa parte. Pero sí, su calificación del segundo periodo yo espero tenerla más tardar el próximo miércoles. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pues están sencillos. No. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Grabé la clase por si alguien la quiere ver más tarde. Y mañana tenemos clase 2 horas. Además, el miércoles no tenemos 2 horas. Vamos a aprovechar porque seguramente el próximo lunes tampoco habrá clases por el puente del 20 de noviembre. Entonces vamos a aprovechar las 4 clases de esta semana. Hoy, el martes y las 2 del miércoles para avanzar lo más que podamos a las integrales. Debe ser un poco más rápido también porque va adquiriendo una experiencia. Entonces, yo espero poder terminar hasta la página 23 este semestre y si alcanzamos hasta otras más. Muy bien. Nos vemos entonces mañana. Cualquier pregunta o comentario estamos a disposición ahí en el grupo. Que tengan buen inicio de semana. Cuídense. Gracias. Gracias, igual. Vale. Gracias. Igualmente. Que estén bien. Nos vemos.